Repasemos qué conocemos como energías renovables y energías convencionales. En la Ley 27.191, Ley Argentina de Régimen de Fomento para el Uso de Energías Renovables, tenemos la definición y la categoría de energías que entran dentro de energías renovables, las cuales no provienen de orígenes fósiles y que pueden ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Repasemos el listado. Energía eólica, energía solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, hundiomotriz, hidráulica y el grupo de lo que es biomasa. En el transcurso de la clase vamos a repasar y conocer un poco más en profundidad esta tecnología, ver cómo es la utilización, la aplicación y los recursos que tenemos disponibles en el país. En cambio, las energías convencionales o tradicionales son las que se caracterizan por estar de disponibilidad finita en el planeta y provienen de orígenes de combustibles fósiles, como puede ser el carbón, petróleo, el gas natural. Otro aspecto importante es el impacto ambiental que tiene asociado a la utilización de este tipo de recurso, incrementando la emisión de dióxido de carbono, sulfuros y otras partículas contaminantes, originando resultados y cambios climáticos recurrentes. Ahora la incógnita es, ya que las energías fósiles son finitas, ¿tenemos que recurrir a las energías renovables para el caso en el que no tengamos más disponible petróleo, gas natural? Bueno, nosotros a continuación tenemos dos imágenes, uno que es la distribución de mayor yacimientos de petróleo y gas natural ubicados en el mundo y un listado de reservas mundiales estimadas en petróleo crudo. Con las especulaciones y la información que obtenemos de la CIA, vemos que Venezuela, al ritmo actual de producción, tendría petróleo para producir más de 300 años, y Arabia Saudita, a una tasa de producción mayor, 70 años. Si la producción de petróleo de barriles se mantuviera constante, significa que habría petróleo por los 54 años restantes. A esto hay que sumarles los nuevos descubrimientos y también las nuevas tecnologías de energía no convencional. Entonces, la necesidad de aplicar energías renovables no surge por una escasez de las energías convencionales, sino por el impacto ambiental que éstas tienen. Sin ir más lejos, en este mes, un barco de petróleo que sufrió una avería en una isla de África, en la isla Mauricio, contaminó todo un coral, el cual ya no va a poder volver a regenerarse. Por lo tanto, ya sea por estos accidentes o por las emisiones de dióxidos de carbono, es que es importante la implementación de las energías renovables. Repasemos por qué es recomendable usar energías renovables. Primero, un factor muy importante del que comentamos, que son amigables con el medio ambiente. Después, se encuentran disponibles en el lugar de uso, se pueden generar en el mismo lugar donde se va a consumir la energía. Después, porque los sistemas de generación son simples, son sencillos, se pueden implementar directamente en las viviendas, como vamos a ver próximamente. Para algunos equipos se pueden autofabricar, ¿sí?, en pequeños sistemas. No necesitan grandes líneas de producción, sino que en eficiencias bajas se puede autoelaborar los mismos equipos de generación de energía. Generan oportunidades de trabajo y capacitación local, implican un ahorro en lo que es las fuentes de energías convencionales, tienen larga vida útil y resultan económicamente y competitivas, y lo más importante es que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina, a través del programa Renovar, se implementaron parques de energías renovables fomentando este uso. En la imagen que podemos ver en pantalla, podemos observar cómo es la distribución de la potencia instalada por región y tecnología. En la zona del nordeste conviven la generación de energía fotovoltaica, hidráulica y eólica, mientras
que en la zona patagónica es prioridad la generación de energías eólicas. La zona del noroeste, junto con regiones pampeanas, la generación de bioenergías. En el curso vamos a ver la aplicación de las cuatro energías de mayor aceptación a nivel mundial, que son la energía solar, eólica, biomasa y lo que es mini hidráulica. Solar tenemos tres formas de aprovechamiento. La primera de energía solar fotovoltaica, la transformación de la energía solar a energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Esto vamos a profundizar en la clase siguiente, en donde se va a describir los componentes de una instalación y cómo realizar el cálculo de una instalación fotovoltaica. Una segunda forma es el aprovechamiento de energía solar térmica, la obtención de energía térmica a partir de la radiación solar. Con esta energía podemos calentar fluidos y podemos generar electricidad. Podemos utilizar esta energía en forma de calor, de forma directa o indirecta. Y una tercera forma de aprovechamiento de la energía solar es la energía pasiva, que consiste en el aprovechamiento de la energía lumínica o calorífica puede ser en el hábitat humano para mejorar el confort y reducir el consumo de energías convencionales que actualmente se están utilizando en las viviendas. Para de manera eficiente la energía solar, existen diferentes dispositivos que captan la energía y la pueden transformar en energía calórica. Por ejemplo, para bajas temperaturas contamos con los colectores planos, para temperaturas medias, colectores cilíndricos parabólicos y posteriormente lo que es alta temperatura, colectores de discos parabólicos centrales o torres de heliostatos. La conversión térmica pasiva directamente se hace en la infraestructura. Puede ser con falsas fachadas, con sistemas de captación de energía solar a través de ventanas o dispositivos de circulación de aire a través de la energía solar. Para de manera eficiente la energía solar, existen diferentes dispositivos que captan la energía y la pueden transformar en energía calórica. Por ejemplo, para bajas temperaturas contamos con los colectores planos, para temperaturas medias, colectores cilíndricos parabólicos y posteriormente lo que es alta temperatura, colectores de discos parabólicos centrales o torres de heliostatos. La conversión térmica pasiva directamente se hace en la infraestructura. Puede ser con falsas fachadas, con sistemas de captación de energía solar a través de ventanas o dispositivos de circulación de aire a través de la energía solar. Antes de avanzar con los dispositivos de captación, analicemos el potencial del recurso solar global. Sabemos que esta es una energía limpia, inagotable y que durante su funcionamiento nos genera gases de efecto invernadero. Eso es una de sus principales ventajas. En la imagen podemos ver un mapa de la radiación solar, en donde las zonas más claras es donde posee menos radiación y más oscura, los rojos bordó, donde llega más radiación. Como se observa, en la zona del noroeste del país la radiación es intensa, por lo tanto ahí es donde se instalaron los parques solares fotovoltaicos para poder tener una mayor producción de energía eléctrica. El recurso solar disponible localmente ronda aproximadamente en los 1200 kWh sobre kilowatt pico recibido. Esta radiación varía a través de todo el año, siendo más intensa en verano y con menos intensidad cerca del invierno. Por lo tanto, para poder realizar un estudio, se debe analizar cuánto es localmente la potencia y disponibilidad de energía para diseñar los sistemas de generación. El primer dispositivo de captación térmica solar que vamos a analizar son los colectores solares, utilizados normalmente para el calentamiento de agua caliente sanitaria.
Como podemos observar en pantalla, la captación se hace a través de los colectores solares, se reserva el agua caliente en un tanque y después es utilizada como agua caliente sanitaria. La energía solar térmica de baja temperatura es una forma de aprovechamiento energético en la que se capta energía solar radiante para transformarla en energía térmica que se distribuye a través de un fluido caloportador. Normalmente una instalación solar térmica cuenta con varios subsistemas agrupados en 3 circuitos hidráulicos: el circuito primario, el circuito secundario y el circuito de consumo. El sistema de captación absorbe la radiación solar y la transfiere al fluido caloportador en forma de energía térmica. Existen colectores de muchos tipos, aunque los más populares son los planos convencionales. La clave de la captación de energía por el fluido caloportador es el efecto invernadero que provoca la cubierta, la cual es transparente a la radiación solar, pero opaca a la radiación infrarroja. Los captadores de tubos de vacío son populares especialmente en climas fríos, y el efecto invernadero se potencia gracias a la nula conductividad térmica del vacío provocado en el interior de los tubos. El sistema de intercambio transfiere la energía captada por el circuito primario al secundario y hace posible separar ambos circuitos como obliga el código técnico de la edificación. El intercambio de energía puede tener lugar en el interior del sistema de acumulación, como ocurre en los intercambiadores de serpentín, además de en los de doble envolvente. Cuando el intercambio tiene lugar en el exterior, se suelen usar intercambiadores de placas por su pequeño tamaño y modulabilidad. El sistema de acumulación, el más importante del circuito secundario, almacena la energía, en forma de agua caliente, para su posterior utilización en momentos en que existiera demanda. Para garantizar el aporte de agua caliente sanitaria necesario cuando la energía solar no puede cubrir la totalidad de la demanda, se tiene el sistema de apoyo o sistema de energía auxiliar. Si no posee acumulación, se denomina de apoyo instantáneo, como las calderas de gas modulante y los calostatos eléctricos, que solo se activan cuando es realmente necesario. También se puede optar por un sistema auxiliar con acumulación, en el que la energía del acumulador secundario complementa la que llega desde el acumulador principal. El sistema de regulación y control controla el funcionamiento de la instalación en función de la temperatura en el campo de captadores y en el acumulador. Este sistema debe contar al menos con sondas de temperatura, termostatos y una centralita de control que lo gobierne. Por último, el sistema de transporte hace posible el intercambio energético a través de las tuberías, las válvulas, accesorios y las bombas de circulación. La aplicación más popular en energía solar térmica de baja temperatura es la producción de agua caliente sanitaria. No le van a la zaga la climatización de piscinas, la calefacción por suelo radiante y con radiadores, y en aplicaciones industriales de todo tipo donde se necesite calor. Pero el desarrollo quizás más sorprendente sea utilizar energía solar para refrigerar espacios con ayuda de una máquina de absorción, normalmente de simple efecto. De captación, existen dos formas de circulación del fluido. Primero, por la circulación natural. El agua varía la densidad dependiendo de la temperatura. Aprovechamos este fenómeno para hacer circular de manera natural el fluido a través del colector y extraemos el agua de la parte superior del tanque, en donde se deposita el agua a mayor temperatura, e inyectamos el agua en la parte inferior del tanque.
Esto nos posibilita poder tener una circulación del fluido sin un consumo extra de energía. Con esto ganamos una mayor circulación del fluido y también compensar las pérdidas de cargas en las tuberías y en la instalación. La desventaja de este sistema es que incorporamos un consumo de energía extra, que es la energía eléctrica que está consumiendo esa bomba. Una vez identificado el funcionamiento de un tanque termosolar y también las características de circulación, podemos proceder a identificar la eficiencia del colector. Para calcular la eficiencia tenemos que tener en cuenta cuánta es la energía que es aportada al líquido caloportador y también cuántas son las pérdidas con respecto a el colector. Para calcular la eficiencia se debe tener en cuenta la eficiencia óptica del colector menos todos los coeficientes globales de pérdidas térmicas del colector. Esto se ve afectado por la temperatura de entrada del fluido del colector menos la temperatura ambiente, en proporción a la irradiación solar que reciben los colectores. Conociendo la función de rendimiento, podemos hacer la curva característica dependiendo del diseño y de los tipos de colectores. Las curvas características de un colector solar podemos sacar varias conclusiones. Como vemos en la gráfica, tenemos 4 colectores de diferentes diseños. Primero los colectores de polipropileno, imagen que se ve a la derecha superior. Después colectores planos y de tubos evacuados, tubos de vacío. La primera conclusión que podemos obtener es que mientras menor sea la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de ingreso del líquido, mayores serán los rendimientos. Pero a medida que varían estas temperaturas y son más amplias, los rendimientos van cayendo. Para simplificar la curva, las condiciones ambientales de uso se definen mediante el factor de diferencia de temperatura sobre irradiación solar. De esta manera, la curva muestra el rendimiento del colector en función a las condiciones climáticas, dadas por la diferencia de temperatura sobre la radiación solar. La ordenada del origen representa el máximo rendimiento posible y la pendiente representa las pérdidas térmicas de cada tipo de tecnología mencionada. En la figura que vemos en pantalla se muestran las diferencias mínimas entre los diferentes tipos de tecnología. De esta manera, la selección de la tecnología adecuada para el calentamiento solar será función de cada aplicación específica. Ejemplo, agua caliente sanitaria, calefacción o calentamiento de piscina. Y además estará dada por las características climáticas de la zona, la temperatura ambiente, velocidad del viento y radiación solar. En ocasiones se opta por la tecnología más barata y no por la más eficiente. Esto redunda en ahorros a cortos plazos con pérdidas de rendimiento y la vida útil del equipo a mediano plazo. Por eso es importante en la etapa de planificación y de diseño considerar cuál es la tecnología adecuada para las necesidades del proyecto. Para finalizar con esta etapa de termotanques solares de baja temperatura, queremos compartirle una guía del Ministerio de Hacienda sobre el dimensionamiento e instalación y algunos de los pasos que se debe seguir para hacer una instalación correcta. Primero, conocer cuánto es la demanda energética necesaria, el cálculo de energía que se puede generar en función a las áreas de colectores disponibles, de tanque y todo el sistema de apoyo en conjunto, el cálculo de fracción solar mensual y anual, que va a ser la energía que yo voy a tener disponible en el lugar, diseño de la instalación, seleccionando los componentes adecuados con las medidas de seguridad y por último un cálculo de costos y repago de la inversión. Les dejamos el link en esta misma página y lo van a tener seguramente como bibliografía complementaria. Cualquier consulta que necesiten hacer sobre alguna de esta instalación, las puertas de las cátedras están abiertas para poder ayudarlos. Continuamos con los colectores de temperatura media. Colectores cilíndricos parabólicos, los cuales se pueden utilizar para la generación de electricidad. Los colectores con forma parabólica concentran la radiación solar directa
sobre un receptor. El receptor es un tubo absorbedor de la energía que por lo general tiene un área de 25 a 35 veces menor que la abertura, ubicado en línea recta sobre el foco de la parábola. El fluido típico de calefacción que circula es agua y aceite térmico, que circula por la tubería absorbente. Debido al mecanismo de que solamente pueden aprovechar la radiación directa y no la radiación difusa, necesitan contar con seguidores solares, los cuales siguen el movimiento del Sol en el transcurso del día. Ahora veamos los tipos de colectores para temperaturas medias. En primer caso, el tipo Fresnel. Son espejos paralelos que enfocan la energía irradiada por el Sol en un tubo, el cual está colocado a 8 metros por encima de los espejos. El agua fluye a través de este tubo de absorción que se calienta hasta temperaturas de 450 grados. Esto lo que produce es vapor, al igual que una central térmica convencional, y se convierte en energía eléctrica en una turbina de vapor. Una de las principales características de este tipo de colector es que al no tener partes móviles es mucho más económico. El segundo caso son los colectores cilíndricos parabólicos, que son captadores concentradores solares de foco lineal que transforman la radiación solar directa en energía térmica, gracias al calentamiento de un fluido de trabajo que pueden llegar hasta los 400 grados en casos favorables. Poseen una estructura de soporte y un seguimiento solar. Para poder calentar agua y producir vapor, necesitamos una fuente de energía. Imaginemos que esa fuente de energía es el Sol y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie para calentar y hervir agua. Ahora, imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande y en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia, que tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torre solar, que utilizan miles de espejos llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al Sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del Sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 550 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que conservan el calor. Posteriormente, el calor del fluido es utilizado para calentar agua y producir vapor haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de unos 340.000 hogares chilenos. También existen otras tecnologías de concentración solar que se diferencian principalmente en la forma y distribución de los espejos del campo solar. Un ejemplo es la tecnología cilindro parabólico, que utiliza espejos curvos para reflejar la luz solar en un tubo receptor por donde circula un fluido que absorbe el calor. Otra tecnología, llamada Fresnel lineal, utiliza espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al Sol en un solo eje. Esto refleja la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura. Las tecnologías de concentración solar a menor escala pueden ser utilizadas para entregar calor en distintas industrias, tales como alimentos, química, plástico, papel y textil, entre otros. Las tecnologías de concentración solar son capaces de entregar energía de forma constante, limpia y sostenible, diversificando la matriz energética de nuestro país y ayudando así a mitigar el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile.